Gloria a Dios. Si me ayudan, ahí como están, no están cómodos, pueden quedarse ahí. Vamos a leer solamente un versículo rápidamente. Efesios capítulo 3, versículo 20. Cuando lo tengan pueden indicar con un amén, o pueden observar hacia los monitores y podemos leer juntos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas. Y aquel que es poderoso para hacer pocas cosas y no con mucho exceso. O sea, aquel que de repente le oras y se le acabó el recurso para ayudarte y te dice regresa mañana porque ya lo que te iba a dar se lo di a aquel. Y aquel que es poderoso para hacer a veces nada más, dependiendo qué día lo agarres. Como los jefes cuando llega el día del pago, eso cuando andan de malas los jefes porque llegó el día del pago. Yo me acuerdo que tenía un jefe que cada vez que era el día del pago, enojado. O sea, que es poderoso para hacer todas, algunas cosas, todas las cosas, un poco escasas, mucho más abundante de lo que pedimos. Una versión dice, o podemos imaginar. Mucho más abundante de lo que pedimos, de lo que entendemos y de lo que podemos imaginar. Según el poder que actúa, ¿en dónde? En nosotros. Vamos a leer. Señor, te damos gracias, vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu poder. Yo puedo sentir tu presencia, Señor Jesús. Sé que tú estás en este lugar, Señor. Sé que tú estás en medio de esta palabra, Señor Jesús. Ahora te pido que tu siervo pueda ser simplemente un instrumento en tus manos. Que mis labios puedan realmente articular únicamente tu voluntad en este día. Que seas tú hablando a cada persona en este lugar. Que seas tú trayendo revelación, trayendo sabiduría, Padre Santo, sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes y aquellos que ven a través de las redes sociales. Señor, te bendecimos, te glorificamos y yo declaro victoria sobre tu pueblo el día de hoy de una manera especial. Padre, que aquella alma afligida el día de hoy reciba algo sobrenatural, Padre. Te bendigo y te glorifico y te exalto por Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarte acerca de aquel y que ojalá y escuches que Él es poderoso para hacer todas las cosas de una manera abundante, mucho más de lo que tú puedes pedir o imaginar. ¿Sí? Según el poder que actúa en ti y en mí. Pero antes déjame decirte, hace varios años ya, hace algunos ayeres, me encontraba yo en una situación difícil. Mi esposa y yo teníamos probablemente un par de años de casados y estábamos en una situación económica difícil, una situación financiera complicada y difícil. De repente, el no tener buenos hábitos o el no tener a lo mejor buenos principios a la hora de manejar el dinero nos llevó a vivir de cheque en cheque. ¿Así se dice? O sea, a vivir al día. Gracias, a vivir al día. O sea que yo veía llegar el cheque, veía llegar el dinero que se ganaba en la semana, en la quincena, y así como lo veía y me alegraba cuando lo veía, veía cómo se desvanecía cada uno de esos números y se iba a las diferentes manos a mi alrededor, y trataba yo de agarrar el último que quedaba ahí, y se iba y se desvanecía, así nada más. Y así fueron las semanas, fueron los meses y fueron los años, un par de años, 2, 3 años, no lo recuerdo exactamente. Y vivíamos de esa manera. Y uno de los problemas de vivir al día es de que cuando hay situaciones incómodas, situaciones difíciles de necesidad, como por ejemplo, le decía a mi esposa que teníamos necesidad de comprar un videojuego. Y ella quería que yo comprara el videojuego para ella poder pasarla bien y gozarse cuando yo jugaba en el videojuego. O sea, miren cómo nosotros los seres humanos moldeamos y acomodamos las cosas a nuestra conveniencia. Hay mucha diferencia entre las cosas que queremos y las cosas que necesitamos.
Pero desde muy temprana edad nosotros aprendemos a utilizar el lenguaje correcto. Yo recuerdo Benji a sus 3, 4 años aprendió a descifrar muy bien entre la diferencia entre querer algo y necesitar algo. Y él sabía que las cosas que él necesitaba se le daban. Y a veces las que él quería no se le daban. Entonces él dijo en alguna ocasión, yo necesito este juguete. No es que lo quiera, es que lo necesito. Nosotros aprendemos así y de repente creemos que necesitamos una televisión de 80 pulgadas. Porque la de 79 pulgadas está muy chiquita ya. Creemos que necesitamos un carro más nuevo. Porque este 2018 ya está un poquito viejito, ya necesita llantas nuevas y Dios sabe que batallar con llantas usadas es mejor agarrar un carro nuevo. Cambiamos las necesidades al querer. Y eso muchas veces arrastra que vivimos al día. Y encima malos hábitos lleva como consecuencia que cuando llega una necesidad, ¿saben lo que hacen muchas veces las personas? Meten mano a unas cosas mágicas que solamente ven tu historial, te preguntan por tus números, tu identificación y te dan dinero. Se llaman tarjetas de crédito. Y tienes dinero al alcance sin esfuerzo. O puedes ir a comprar algo, llevártelo ese mismo día sin pagar de tu bolsillo, solamente con la tarjeta de crédito. Entonces, aparte de vivir al día, empezamos a entrar a ese mundo de las tarjetas de crédito para las necesidades. Y cuando llegó realmente una necesidad complicada, estábamos en un hoyo. Y recuerdo que alrededor de esos días me encontraba yo manejando rumbo al trabajo. En ese tiempo estábamos en Dallas, iba yo para Fort Worth. Y mientras iba manejando yo, meditando en las diferentes maneras en las que había intentado yo salir de la situación en la que nos encontrábamos, incluso en alguna ocasión, llamé a una de esas compañías que se encargan de solidificar la deuda, consolidar la deuda. Y llamé yo y en el primer paso, en los pasos preliminares, hacen una entrevista, te preguntan cuánto ganas, observan tus gastos y te buscan ayudar en la manera, en lo más posible. Y recuerdo que mientras evaluaban mis gastos, llegó a una parte donde el que me estaba ayudando me dice, ¿esto de aquí qué es? ¿El diezmo qué es? Eso es para la iglesia, ¿verdad? Ok, ¿y eso qué es? ¿O es un porcentaje? Ok, muy bien. ¿Y las ofrendas? Mira, yo te aconsejaría que empecemos por ahí. Habla con tu pastor, dile que te dé chance unos 2 años de que no des el diezmo y no des las ofrendas para que puedas alivianarte y pagar acá. Y en ese momento yo me di cuenta que estaba buscando ayuda en el lugar equivocado. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no doy el diezmo porque el pastor me lo pida. Yo doy el diezmo y las ofrendas porque tengo la convicción de que cuando yo le doy a Dios, Él bendice mi vida. Así que discúlpame por tu tiempo, buscaré ayuda por otro lugar. Y recuerdo que alrededor de esos días, frustrado iba yo manejando y mi mente empezó a indagar y empezó a sumergirse en esta situación mía. Y a modo un poco de reclamo, le decía yo a Dios, no entiendo, Dios. Nosotros estamos sirviéndote a ti. Toda nuestra vida está enfocada en servirte a ti en el ministerio. Diezmamos, ofrendamos, somos fieles. Estamos en tus negocios y mira nuestra dificultad económica. Y yo recuerdo estar frustrado, con un poco de agonía tal vez por la situación a nuestro alrededor, cuando de repente en medio de esa conversación entra una llamada telefónica. Era un amigo, no recuerdo quién era, pero sé que en ese momento era un amigo, y me dice, tengo a una persona que busca que le hagan una instalación de audio y video. ¿Por qué no le mandas un presupuesto? Quiere esto y esto y esto y esto. Y cuando él empezó a describir cada una de las cosas que quería y yo empezaba a hacer en mi cuenta los números, se me querían salir las lágrimas mientras estaba hablando con él todavía. Finalmente termina la conversación y no pude evitar más de que mientras manejaba ir con las lágrimas cayendo sobre mi rostro y diciéndole, Señor, perdóname. Y Señor, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu provisión. Quiero decirles que el día de hoy, observando en retrospectiva, observando hacia atrás, puedo identificar ese momento como un momento profético en mi vida. Un momento profético. Y a lo mejor viene el signo de interrogación. ¿Cómo que profético? Si yo no escuché ningún profeta ahí. Con decirles que quien me habló ni siquiera era cristiano. Era un pagano, mundano, hasta groserías decía. Sin embargo,
de ese momento yo lo considero como un momento profético. Y el día de hoy quiero iniciar una serie para hablarte acerca de la profecía, el viaje. Ese es el título de la serie. Profecía, el viaje. Este fue un momento profético para mí. De esa situación, de ese momento, de esa instancia que yo tuve, yo pude claramente percibir un mensaje de Dios. Dios habló a mi vida de ese momento. Y les decía hace un momento, quien me habló no era alguien cristiano. Era alguien que probablemente decía groserías. Muchos de mis amistades, y digo amistades con mucho cuidado a la hora de decir amistades, entendiendo el término tan ligero que es el día de hoy. A lo mejor conocidos. Dicen malas palabras. ¿Pastor se junta con gente que dice malas palabras? Sí. Jesús hasta con prostitutas se juntaba. Yo por lo menos no me junto con prostitutas, solo con gente que dice malas palabras. No discrimino. Si una mujer es prostituta y necesita, yo voy a estar ahí dispuesto a ayudar y a guiar y a apoyar en lo que se pueda. Amén. Pero en esta ocasión quería hacer énfasis nada más, que no fue un hijo de Dios el que me llamó. No fue alguien el que me llamó y me dijo, mira, yo soy profeta, he estado profetizando así, que tengo una palabra para ti, así te dice el Señor. No, fue alguien que ni siquiera era cristiano el que me llamó. Y de esa situación, Dios tenía un mensaje para mí. ¿Cuál era el mensaje para mí? Dos cosas salieron de esa situación. La primera, que Dios puede. Que Dios puede. Así como leíamos en el versículo. Aquel que es poderoso para hacer. Sin duda que el mensaje en esa situación para mí, en ese momento era, Dios puede intervenir en tu situación. Amén. Y la segunda parte de ese mensaje era, y lo va a hacer a su tiempo. Amén. Yo salí de esa conversación con una actitud completamente diferente. Yo tenía realmente la confianza de que era Dios hablando en mi vida, porque no hay manera de que eso fuera una coincidencia. Es imposible que fuera una coincidencia. ¿Cómo es posible que en el momento exacto en el que yo estaba abatido, angustiado, orando y clamando a Dios sin entender, en ese momento exacto Dios le puso a alguien que no me llamara 2 horas antes ni un día antes? No, en ese momento exacto, cuando yo necesitaba escuchar ese mensaje, ahí fue cuando llegó el mensaje. Sin duda que fue un momento profético en mi vida. Mi tarea en las siguientes semanas es para no encontrar la mejor palabra, deslaquear. ¿Alguien me ayuda? Abrir el cerrojo. El abrir el cerrojo que tenía escondido el poder profético en tu vida. Mi tarea en las siguientes semanas es el abrir el cerrojo del poder profético en tu vida. Te preguntarás en estos momentos, a lo mejor en tu mente estarás diciendo, ¿a poco el pastor tiene poderes especiales así? Miren, yo no voy a hacer una línea aquí y voy a ordenar profetas. Eso no es lo que se trata el mensaje. Este mensaje tiene que ver con la idea de que la profecía es algo muy poderoso y impactante. Pero la mayoría de las personas no interactúan con la profecía. O sea, hay un poder especial que viene de la profecía que aparentemente está cerrado. Y les voy a decir en qué consiste lo que yo me refiero. ¿A qué me refiero cuando yo digo voy a abrir el cerrojo del poder profético sobre tu vida? La profecía es algo poderoso, ¿sabían ustedes? Yo sé que lo saben. Saben que es algo poderoso. Pero nosotros creemos erróneamente que la profecía solamente está disponible para unas cuantas personas. La profecía es algo poderoso, pero ¿sabes qué le quita el poder a la profecía?
que nosotros erróneamente creemos que está solamente disponible para algunas personas nada más. Solo algunos tienen acceso a lo profético. Solo algunos pueden recibir la profecía. Otro error que cometemos al respecto de nuestra percepción es el que creemos erróneamente que la profecía solamente existe después de la famosa frase. ¿Cuál es esa frase? Así te dice el Señor. Es un error el creer que lo profético solamente existe después de esa frase. Eso significa que muchas veces nosotros somos expuestos a un momento profético, a una palabra profética, pero simplemente porque alguien no se presentó como profeta o dijo, así te dice el Señor, no tomas esa palabra con el debido valor y peso que corresponde a esa palabra. ¿Por qué abrir el cerrojo del poder profético en nuestras vidas? Porque nuestra percepción errónea de lo profético, de la profecía, nos tiene aislados del poder impactante que tiene lo profético en nuestras vidas. Nos tiene creyendo que solamente algunos, solamente si alguien que se para y dice es profeta, me dice una palabra a mí, solamente así interactuamos con lo profético. Solamente si alguien tiene la etiqueta, se presenta como profeta y me da una palabra y dice, así dice el Señor, solamente entonces voy a poder interactuar con la profecía, con lo profético. Creemos que solamente después de esa frase, así dice el Señor. Eso significa que si un día yo vengo y te digo, Dios te quiere bendecir y Dios te va a bendecir, como no dije yo, así te dice el Señor, y no estaba yo como temblando de la mano y no estaba hablando en lenguas, como entonces no sucedió nada de eso, aparentemente la palabra que yo te di no tiene un peso profético. ¿Sí me explico? Otro error que tenemos acerca de la profecía. Creemos que la profecía solamente es expresada a través de las palabras. O sea, que tiene que ser verbalmente expuesta. ¿Qué pasa cuando una palabra profética de parte de Dios no puede ser declarada o no es declarada, sino es simplemente a través de una situación? Para entender un poquito esto, vamos a indagar y utilizaré ese versículo solamente para partir en dos elementos que encontramos, o tres elementos que encontramos acerca de la profecía. Pero quisiera preguntarles a ustedes, que yo sé que todos conocen, ¿qué es una profecía? ¿Qué significa la palabra profecía? Y podemos intentar usar términos teológicos, o a lo mejor sumergirnos en las profundidades de aquellos términos religiosos para tratar de describir algo que se puede describir de una manera muy sencilla y muy simple y muy práctica y muy verdadera. La profecía, en los términos más básicos y sencillos, simples y prácticos, es simplemente un mensaje de Dios. Eso es una profecía. Una palabra de Dios, un mensaje de Dios. Por eso es que los profetas decían, así dice Jehová. Es un mensaje de Dios, nada más. Repitan conmigo, ¿qué es una profecía? Un mensaje de Dios. Ahora, la profecía es algo poderoso e impactante. Una palabra profética tiene la capacidad de catapultarte a niveles que nunca imaginaste. Puede causar que experimentes esa bondad, esa misericordia y que experimentes que el poder de Dios haga cosas en tu vida que nunca imaginaste. Y todo puede iniciar con una palabra profética sobre tu vida. Sin duda que sí. Algo poderoso. Sin embargo, nuestras ideas erróneas de la profecía nos excluyen, nos aíslan
del poder profético que está disponible para cada uno de nosotros. Quisiera mencionarte que hay 3 elementos claves en una profecía. Si tú escuchas una profecía, encontrarás dentro de esos 3 elementos claves, dentro de esa profecía, estos 3 elementos claves. Se los menciono rápidamente y después indagamos con cada uno de ellos. La profecía tiene estos 3 elementos. La primera, una palabra, mensaje de Dios. La profecía consiste de una palabra, un mensaje de Dios. Este mensaje de Dios, esta palabra, proyecta un destino. ¿Estamos? Van 2 elementos, la palabra y el destino. Estás parado aquí, recibes algo de parte de Dios, inmediatamente es inevitable, tú recibes algo de parte de Dios, identificas que es Dios y forzosamente tus ojos ven un destino. Inmediatamente tus ojos ven un destino. En el momento que tú crees que Dios habla algo a tu vida, tus ojos inmediatamente ven un destino, inevitable. Ese momento profético que yo experimenté, en mi angustia, mi dificultad, este hombre viene y me dice, hay un trabajo así, así, prepara un presupuesto, o prepara un estimado y envíalo. Es un conocido mío. Inmediatamente yo escuché esa palabra, lo tomé como que era de parte de Dios, la provisión de parte de Dios, e inmediatamente vi una dirección específica. Tuve una imagen del producto final específico. ¿Correcto? ¿Cuál era ese producto final? Yo recogiendo un chequecito grandecito, donde yo iba a poder hacerle así. Iba a llegar a la casa y le iba a decir, vieja, ¿dónde quieres ir a comer? Hoy te voy a llevar más que a McDonald's para que te veas. Te voy a comprar tus chicken nuggets para que los compartas con los niños. Una palabra, un destino, y hay algo que conecta este momento, la palabra y la imagen que ves, ese destino. Y le vamos a llamar viaje. En el momento que recibes una palabra de parte de Dios, en el momento que Dios habla a tu vida, independientemente cuál sea esta, recibes esta palabra de Dios, inmediatamente ves un destino y deberías iniciar un viaje hacia allá. Un viaje. ¿Ustedes recuerdan a Naamán? Segunda Reyes, capítulo 5. ¿Están familiarizados con la historia? En el primer versículo de ese capítulo se describe a este hombre, capitán del ejército, como un hombre fuerte, poderoso, responsable de muchas victorias, un hombre acostumbrado a ganar en la vida, un hombre que sabe lo que es conquistar y vencer. Este hombre se enfrenta a algo lo cual él no puede vencer. Una derrota eminente. Tenía lepra. Una de las jovencitas que trabajaba en su casa de Israel le dice a su esposa, dile a mi señor que si él va a mi tierra con el profeta lo puede sanar. Este pide permiso con su rey, hace unas cartas, las envía y finalmente, me imagino unos días después, está a la puerta en la casa del profeta. Y allí en la casa del profeta, cuando la puerta se abre, él recibe una ¿qué? Una palabra. O sea, una profecía que consiste en una palabra inmediatamente. Esta palabra traía en sí, esta palabra estaba impregnada de un destino específico. La palabra de parte de Dios que recibe él es, vete al Jordán y lávate 7 veces y vas a ser ¿qué? Sano. Inmediatamente lo que él podía ver era el destino, la sanidad, la palabra y el destino. Ahora había un viaje que emprender y un viaje para él complicado. Porque lo primero que hizo fue renegar. Tengo una palabra y pareciera ser que a lo que yo vine, la palabra que me dan me dejó igual. Estoy frente al profeta y ni siquiera se dignó a salir. Ni siquiera vino él a verme a mí, a poner sus manos sobre mí y que en este momento sea yo sano. No. Y empezó a renegar sobre esta palabra. Me recuerda a mi momento profético, les voy a decir por qué. Porque mientras estaba yo ahí llorando y sintiendo una seguridad total de que Dios había escuchado mi oración y había
proveído para mí. Dios sin duda había provisto para mí. Les digo que me siento similar a él porque pasaron 2 días, 3 días, 4 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 1 año y el trabajo nunca llegó. Nunca llegó. Entonces Naamán viene enfrente a la casa del profeta. El profeta manda al criado a que le dé el mensaje, la palabra. Y ahora él tiene un destino como consecuencia de la palabra y un viaje que emprender. Y empieza a renegar. ¿No hay donde nosotros venimos mejores ríos? Allá en Haltom City hay mejores ríos que este. Y sin embargo su siervo, uno de sus siervos, le dice, si te hubieran pedido hacer algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más algo tan sencillo? Ve y hazlo. Va, se lava, pero imagínate el viaje. 1, 2, y tú crees que él volteaba a ver y decía, yo veo todo igual. 3, 4, y no hay cambio. 5, 6 y nada. Y sin embargo, continuó y fue sano. ¿Ustedes recuerdan a Moisés? Otra vez, una palabra profética sobre su vida y los mismos 3 elementos. Una palabra de parte de Dios, específicamente hablando, que inmediatamente le marcó un destino, lo podía ver el destino exactamente. A lo mejor podrás decir, no era exactamente igual, pero sin duda que veía algo similar a lo que Dios le había puesto. Estaba viendo la libertad del pueblo de Dios. Él sabía el sufrimiento que tenía el pueblo de Dios. Cuando Dios le dice, te voy a enviar a ti para que liberes a mi pueblo, inmediatamente se formó esa imagen y había un destino. La palabra, mensaje de Dios, te genera un destino y ahora ¿qué hay? Un viaje. Ahora emprende ese viaje, ve y habla enfrente del faraón, ve y guíalos a través del desierto y emprende ese viaje. ¿Ustedes recuerdan a José? Y el momento profético que tuvo cuando Dios hablaba a su vida y una vez más, ahí no hubo un así te dice el Señor, no. Fueron unos sueños. Él pudo haber dicho, ya no voy a comer tanta pizza tan tarde. O sea, le entré muy duro a las conchitas. Era Thanksgiving y me ataqué de comida. Y luego tuve un sueño. No. Él entendió que era un momento profético en su vida. Una palabra de parte de Dios para él. Y aunque a lo mejor no entendía muy bien cuál era la imagen clara de eso, podía ver hacia dónde se dirigía. Había un destino. Y a ese destino ahora, palabra destino, había que emprender un viaje. Yo no sé si ya te das una idea del modelo, del patrón que utiliza Dios, porque muchas veces nosotros escuchamos una palabra de parte de Dios y creemos que es obra de magia. Creemos que es que literalmente fuera como si fuera una declaración y que cuando termina la declaración algo inmediatamente se actúa y queda hecho en ese momento. Dios va a hacer eso en tu vida y ves al siguiente día y al siguiente día y al siguiente día y 1 mes y 2 meses y 3 meses y 1 año y 2 años. Pues vas en la 5ª resumida y ya te cansaste de esperar que se cumpla lo que Dios te prometió. Porque no entiendes que lo profético es una jornada, es un viaje. No es obra de magia, es un viaje que inicia en el momento que la palabra de Dios es liberada en ti y la crees. En ese momento que crees esa palabra de parte de Dios, ese momento que sucedió conmigo, yo realmente creí que eso era una visión profética de lo que Dios haría en mi vida. Que yo estaría haciendo trabajos así, de esa manera, de esa magnitud. Sin duda que lo creí en ese momento. En el momento que tú lo crees y ves el destino, ¿qué sigue? Iniciar el viaje. Iniciar el viaje. Si puedes pones el versículo una vez más. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes están aferrados a una profecía? Y quiero ayudarte. Porque de repente tú dices,
Es que yo nunca he escuchado que alguien me dice, así te dice Jehová. Primer error. El que nadie te haya dicho, así te dice Jehová, no significa que Dios no te haya hablado. Todos los que estamos aquí tenemos una palabra sobre la cual nos podemos aferrar. Eso es una profecía de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios. Todos tenemos un mensaje de parte de Dios. Hemos escuchado algo de parte de Dios, que quiere usar tu vida, que quiere bendecirte, que quiere hacer esto específicamente de ti, que va a hacer de ti un empresario, que va a hacer de ti un predicador, que va a hacer de ti esto. Independientemente de cuál sea, todos hemos escuchado esto. Y escucha esto acerca de Dios. A aquel, ¿quién es aquel? Porque es aquel mayúscula. Dios es Él, al que es poderoso para hacer todas las cosas. Si tienes una palabra de parte de Dios, que estás sujetando una palabra de parte de Dios, que fue Él quien habló a tu vida, déjame decirte que si ya iniciaste el viaje, es cuestión de tiempo. Dile a la persona que está a tu lado, ya viene. Ya viene. Si ya iniciaste el viaje, ya viene. Ya viene. No voy a indagar muy profundamente en estos, vamos a regresar durante la serie. Solamente en la superficie voy a mencionar algunas cosas para seguir avanzando. Pero quisiera indagar un poquito en cada una de estas. ¿Por qué hablar específicamente de la palabra, del mensaje? La profecía es un mensaje de Dios. Porque no quiero que estés esperando que alguien te dice, yo soy profeta y así te dice Jehová, para que tengas un mensaje de Dios e inicies el viaje hacia el milagro y hacia ese lugar de destino que Dios tiene para ti. Porque ese que me habló a mí no era un profeta. No era un profeta. Fue una situación que yo experimenté que fue un momento profético en mi vida. ¿Sabes quién más experimentó un momento profético que lo llevó a hacer cosas impresionantes? Nehemías. A Nehemías no vino un profeta y le dijo, te voy a levantar a ti como líder que va a ir a Israel, a Jerusalén, a levantar el muro. No tuvo ese momento. Él tuvo un momento profético. La palabra que recibió de parte de Dios, el momento que recibió de parte de Dios, fue a través de escuchar el reporte de cómo estaba la condición de su tierra. Cuando él escuchó a sus hermanos decir la condición, reprobio, la adversidad, la dificultad en la que se encontraban, en ese momento recibió un mensaje de Dios. Probablemente el mensaje fue, no te tengo aquí en esta situación política de embalde. Te tengo aquí, te levanté aquí en el palacio con la influencia que tienes porque algún día te iba a utilizar para edificar algo allá, para levantar algo allá. No vino un profeta y le dijo eso, no. Esto fue algo que tuvo con Dios nada más como consecuencia de la necesidad y el impacto que Él tuvo en base a eso. Tenemos que estar atentos a identificar el mensaje de Dios sin importar de dónde viene. Puede venir de una estación de radio mundana. No porque tú le estés escuchando ahí, no estoy diciendo eso. Pero a lo mejor trabajas con alguien y no tienes el control del radio. Y en ese día estabas afligido, estabas frustrado, estabas orando a Dios. Y de repente alguien dice algo ahí y lo conectas con un versículo de la Biblia que Dios te está hablando a ti. Y en ese momento te encontraste con un momento profético. Dios me dijo algo hoy. Y fue a través de Juan Gabriel. No te preocupes. En la Biblia Dios una vez hizo hablar a un burro. ¿Cuánto nomás puede hacer hablar a un muerto? Empieza a observar, a buscar distinguir dónde se encuentra ese mensaje que Dios tiene para tu vida. Está atento a la sincronía, está atento a escuchar lo que Dios tiene para tu vida para que puedas identificar un momento profético que transforme tu vida. Porque en el momento que tú identifiques que es Dios quien habla a tu vida, todo lo demás cambia. Todo lo demás cambia. En el momento que alguien habló acerca del pastorado sobre mi vida, en ese momento yo creí que era Dios hablando a través de esa persona acerca del pastorado.
Y todo cambió, sin duda, todo cambió. Empecé a preguntarme, ¿será esto algo que hace un pastor? De donde yo soy, nunca había un pastor con shorts. Y como según yo escuché de parte de Dios que iba a ser pastor, ya no me quería poner shorts. Cuando crees ese mensaje de parte de Dios, todo empieza a cambiar. La palabra. El segundo elemento, ¿qué era? El destino. El destino. El destino es hacia dónde Dios te va a llevar. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hay un destino específico para ti. Dios te va a llevar a un lugar específico. Y déjame decirte que en el momento que tienes la palabra y la crees y tienes el destino, hay cosas que Dios puso en ti que habían estado dormidas, y en ese momento que entra la revelación, lo profético a tu vida, donde recibes la palabra de Dios y se revela el destino, en ese momento aquello que Dios ya había puesto en ti se activa. En ese momento se activa. ¿Recuerdan hace un par de semanas cuando les hablaba acerca de las águilas arriba en su nido? Y yo me preguntaba realmente mientras veía ese documental, cuando el águila está ahí, entendemos que las águilas no van a la escuela, ¿correcto? No se sientan en un salón de clases donde les explican cómo funcionan las cosas, cómo es que se producen los huevos y qué tienes que hacer con los huevos después para que puedan salir las crías. No van a eso, ¿verdad? Entendemos que la mamá no le puede comunicar al águila y decirle, mira, pon atención, te estoy hablando. Sino que entre ellos hay una manera de entender y un instinto sobrenatural. Bueno, el águila, mientras no están los huevos ahí, no sabe que tiene el instinto para cuidar y proteger. Pero en el momento que los huevos salen ahí, algo dentro de ella se activa y le da el conocimiento de saber exactamente lo que eso es. Y le da la habilidad de cuidar y proteger, igual que una mamá. En el momento que la criatura está enfrente, algo se activa dentro de la mamá y sabe y lo puede hacer. Eso es exactamente lo que sucede cuando crees esa palabra y ves ese destino. Las cosas se empiezan a activar dentro de ti, las cosas necesarias para ese viaje. Todo lo que necesitas para ese viaje se empieza a activar dentro de ti. Y el último elemento es el viaje. Y quiero pasar un par de minutos aquí. Se está acercando el final. Un par de minutos. Un mensaje de Dios que forma un destino y lo que conecta lo que recibiste con el destino es el viaje que emprendes. O sea, que por muy maravillosa que sea lo que tú crees recibiste de parte de Dios, por muy hermoso que sea el destino, si no emprendes el viaje, no lo vas a disfrutar. Hay un viaje, tienes que emprender. Y creo que eso es una de las distinciones más grandes en cuanto a nuestra manera antigua de ver lo profético a lo nuevo. Dejemos de creer que lo profético es algo mágico nada más y ya. O porque lo dijo y ya. Y yo me voy a echar a la hamaca y voy a quedar ahí. Lo profético activa cosas en ti, te empuja, inicia un viaje que te prepara para el destino. El pueblo de Israel, Dios tenía la capacidad de sacarlos directamente de ahí y en unos cuantos días ponerlos en la tierra prometida. Pero había un aprendizaje que era requerido. Tenían que primero aprender a comportarse como una nación. Tenían que tener un sistema de gobierno. Tenían que poder sentirse unidos y Dios tenía que revelársele a ellos como su Dios todopoderoso. Después de ese proceso y aprendizaje, podían entrar a la tierra prometida. Es igual para ti y para mí. Quiero enfocarme un momento aquí, porque siento que es la parte más difícil para cada uno de nosotros. Entendiendo que todos tenemos alguna palabra a la cual nos aferramos de parte de Dios. Hemos visto el destino. ¿Cuántos de ustedes han visto lo que se les prometió? Lo pueden ver, lo pueden sentir.
Pero de repente no está. No está. No está aquí por mucho que lo haya prometido Dios y por mucho que diga que Él es poderoso para hacerlo. No lo puedo sentir el día de hoy. Y eso nos genera un conflicto y muchas ganas, el deseo de renunciar. Por eso quiero enfocarme en esto, en el viaje. En el viaje. Les digo yo, hace años, cuando tuve esa experiencia, recibí esa llamada y entendí que era Dios dando un mensaje a mi vida. Creí que Dios realmente podía hacerlo. Sabía que lo que había sucedido era algo especial, era un momento profético, que estaba viendo yo cómo Dios interactuaba en mi vida y estaba viendo la provisión de Dios. Recibí una palabra y vi el destino, bien claro. Pero eso fue lo único, porque les decía que el trabajo nunca lo recibí. Entonces, ¿qué pasó? Porque un momento tan especial, pudieras decir, tiene un momento tan amargo, en el sentido de que aparentemente recibiste algo sobrenatural y poderoso y a la misma vez recibiste nada. Porque no recibí ese trabajo y mi situación económica no cambió. ¿Sabes qué fue lo único que sucedió? Inicié un viaje. Yo creí en ese momento que Dios iba a bendecir mi vida, que Dios podía hacerlo y que lo iba a hacer, y realmente lo creí. Lo que estaba sucediendo es de que Dios entendía que el dinero de ese trabajo no me iba a hacer bien. Yo no necesitaba el dinero de ese trabajo en ese momento. Lo que yo necesitaba en ese momento era un cambio de mentalidad. ¿Sí me explico? Que muchas veces nosotros queremos que Dios arregle el problema. Y Dios te da una palabra poderosa y te deja en medio del problema. Porque Él puede arreglarte el problema. Pero si tu mentalidad no cambia, en 5 minutos lo vuelves a poner otra vez igual. No cambia nada, queda exactamente igual. Yo estoy seguro que si yo hubiera grabado ese trabajo en ese momento, hubiera recibido el dinero y hubiera dicho, ¿sabes qué? Vieja, ¿es tanto dinero que te parece si pagamos nomás la mitad de la tarjeta? Y la otra nos la gastamos en una televisión un poquito más grande. O a lo mejor sabes que ya me enfadé de manejar ese carro, que de repente tengo que orar mucho para que prenda, porque oro y a veces no quiere prender. Y a veces me bajo a imponer manos sobre él. ¡Prende! ¡Prende! Agarramos un carro nuevo. No. Dios, antes de proveer lo que estás esperando, quiere arreglar el por qué estás ahí. ¿Qué fue lo que te llevó a ese lugar? Tenía que iniciar un viaje y no es coincidencia, porque alrededor de esos momentos encontré que en la iglesia estaban dando clases de un hombre que se llama Dave Ramsey. No sé si alguno de ustedes conoce a Dave Ramsey, pero Dave Ramsey es probablemente uno de los hombres más famosos que tiene que ver con la administración de finanzas personales. Tómate un curso primero de perspectiva financiera. Antes de yo poder bendecirte, tómate este curso. Y después de ese encontré a otro personaje que hablaba de finanzas de acuerdo a los principios bíblicos, y después a otro, y empecé a estudiar y empecé a preparar y empezó a cambiar una cosa por aquí y empezó a cambiar otra cosa por acá y empezó a cambiar esto, lo que sea. Ahora déjame decirte algo. Ese momento profético sucedió aproximadamente hace como 10 años. 10 años. Y déjame decirte que el día de hoy, mi esposa y yo no somos ricos. No somos ricos. Algunos me quieren decir a mí que soy rich, pero es porque me dicen, en lugar de decirme richer, me dicen rich. Pero no es porque yo sea rico. Sin embargo, déjame decirte que el día de hoy no vivimos al día. El día de hoy tenemos la posibilidad de ser de bendición en momentos en los que otras veces hubiéramos deseado y aunque hubiéramos querido no podíamos. Tenemos un poquito más de desahogo financiero y sin ser ricos nuestra mentalidad ha cambiado. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros es de que antes de que llegue el dinero ya hicimos planes con el dinero. Todavía no lo tengo aquí y ya estoy pensando que mi carro se vería más chido con unos rines más grandes. Y luego pues
Como somos bien inteligentes, vamos con la esposa y le decimos, es que es una inversión. Es una inversión. Yo no sufro de eso. Como yo en mi casa yo mando, yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a comprar unos rines así, los vamos a comprar así, punto. ¿Algún hombre me ayuda? ¿Qué dice? Pastor, ahí lo vamos a dejar solo a usted. No, yo no le digo a la esposa que mando. Yo sé que en mi casa mando yo, pero como quiera le tomo en cuenta lo que ella piense. O sea, yo sé que yo mando, pero siempre como quiera le digo, oye, ¿qué te parece? Así, ¿no? ¿Cómo ves? Un carrito así de esos, de los viejitos, ya como es clásico, pues ya es una inversión y pues va a valer más dinero después. Y ella siempre dice, lo que tú quieras, mi amor. Así que si un día me ven en un carro clásico, ya saben, ¿eh? Pero escucha, cómo la mentalidad tiene que cambiar. No puede ser de que antes de que te llegue el dinero ya estés pensando en cambiar el carro, cuando el carro está bien. Es que ya está viejo, pastor, ya son 3 años. Lo que tiene viejo son las llantas, ponle llantas nuevas y no hay problema ya después. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y les puedo decir esto y se los voy a decir buscando ya cerrar el mensaje. El viaje. ¿Por qué el viaje? Un par de cositas que quiero mencionarte acerca de esto. Primero, el hecho de que cuando estás en un viaje largo y estás entretenido haciendo lo que Dios te llama a hacer, muchas veces pierdes noción del tiempo. Pierdes noción del tiempo. Cuando sales y vas en una ruta larga y te entretienes con música o platicando, se pasa el tiempo y pierdes la noción del tiempo. Te digo esto porque hace unos días atrás venía este momento a mi corazón, pero venía de una manera muy especial porque Dios estaba hablando a mi vida, motivo de la serie, de cómo funciona lo profético. Dios te da una palabra ahí y nosotros queremos que sea ya, en ese rato. 10 años han pasado de cuando escuché esa palabra. Te digo esto porque hace 2-3 semanas terminé un trabajo muy grande que hice yo solo. O sea, eso era impensable en aquel momento, tanto en conocimiento como en la habilidad para poder proyectarlo, para poder estimarlo, para poder presentarlo, para poder hacerlo, y las ganancias que van acompañadas con todo eso, que tiene que ver con el paso del tiempo en ese viaje en el cual Dios se encarga de prepararte, de equiparte, de darte lo necesario. Pero lo que voy con esto es de que muchas veces tienes promesas de parte de Dios y estás cansado y frustrado porque no se manifiestan. No sé cuánto tiempo tengas, si sean 1 año, 2 años o 3 años. Te digo, yo me vine a dar cuenta 10 años después que esta profecía se empezaba a cumplir en mi vida. 10 años después. ¿Pero por qué te digo esto? Porque es un patrón, es un modelo. Sentía que Dios me decía en mi corazón, así como esta sucedió, así es esta. Así como esta la hice así, así es esta. Dile a la persona que está a tu lado, ya viene. Él lo hará. Y les digo en mi caso, particularmente en mi caso, en estos días, esta última temporada, ha habido un agradecimiento más allá, inexplicable a lo mejor, porque de repente vemos un servicio así, después de que tuvimos el domingo casi lleno aquí, vemos un servicio así donde no está lleno y tendemos a lo mejor a sentir como que en lugar de ir para adelante vamos para atrás. Venía ese momento de esa situación específica y Dios traía a colación un momento similar a ese. Hace años atrás, unos hermanos habían salido de la iglesia, se vino de la iglesia. Y yo estaba teniendo una etapa difícil como consecuencia de eso. Estaba sintiéndome frustrado, me estaba sintiendo un poco derrotado y sentía el rechazo, porque unos no querían escuchar el mensaje ya más aquí. A lo mejor mi inmadurez, lo que tú quieras, pero sin duda estaba navegando yo con eso. Y mientras estaba yo preparando el mensaje, Dios hablaba a mi vida a través de ese mensaje.
Y para iniciar el servicio en español, entra alguien por allá, justo cuando yo iba a iniciar a predicar. Alguien desconocido, no lo había visto yo. Y llega y de repente se sienta allá atrás y cruza los brazos así. Se me queda viendo serio. Y de repente baja y se va y se para allá atrás. Y da una vuelta para allá, otra vuelta para acá. Y mientras yo estaba predicando el mensaje, y recuerdo el mensaje, era de la ocasión cuando Pedro se encontraba pescando. Jesús se acerca y le dice, echa tus redes hacia este lado. Y Pedro le dice, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Y esa frase golpeaba un poquito mi corazón, porque sentía que habían pasado 1 año, 2 años, 3 años de trabajo arduo y esfuerzo y no había nada que mostrar como beneficio. Y el mensaje era, no dejes de trabajar por mucho que no haya nada que puedas ver como fruto, porque no sabes cuándo llega Jesús y te dice, inténtalo una vez más y agarras la pesca de tu vida. Ahora imagínate cómo yo estoy predicando eso cuando se me están yendo los pescados. Imagínate por dentro la lucha que hay dentro de mí cuando yo estoy creyendo sin duda eso y se me están yendo, se me están escapando entre la red. Unos cuantos pescados que vi aquí. Y resulta que al final del servicio voy a saludar a la gente cuando ya va a salir allá atrás. Y sale este varón rápidamente antes de que despidieran el servicio. Y se acerca y me estrecha la mano fuerte. Y se le empiezan a derramar las lágrimas. Y me dice, tú no me conoces a mí, no sabes de mí, pero yo te voy a llevar a la televisión. Yo tengo contactos en, ¿cómo se llama ese canal cristiano? Enlace. Tengo contactos en Enlace y aquí y allá. Yo he trabajado con con lo otro, con lo que sea. Él no tuvo que decir nada más. No tuvo que decir nada más. En ese momento, una vez más, como aquella ocasión en el carro, se empezaron a derramar mis lágrimas, porque Dios estaba atendiendo una vez más y teniendo un momento profético conmigo. Tu necesidad, preocupado por esto, mira lo que yo voy a hacer, mira lo que yo puedo hacer. Ahora, aquella vez, igual que la otra. El trabajo nunca llegó. Enlace nunca llegó. Ahora, yo sé que ya somos un poquito internacionales porque yo puedo presumir que en esta iglesia se escucha la transmisión en África. Eso no cualquiera lo dice, ¿eh? O sea, nosotros llegamos hasta África y aunque sean 2 o 3 que nos vean por allá de vez en cuando, pero podemos decir realmente con honestidad, nada de que, no, con honestidad de que nos ven desde África. No pregunten cuántos, pero desde África nos ven. Ahora, les digo esto, porque no ha llegado. Y a veces sentimos que estamos trabajando y no tenemos nada para mostrar. No te equivoques. No te equivoques, porque pasa 1 año, pasan 2 años, 3 años, y lo que tú no ves afuera es porque Dios lo está haciendo dentro y está fortaleciendo y está preparando. Pero escucha esto, Dios me decía y yo te digo hoy a ti, para este tiempo, Dios me decía, así como eso se cumplió, así se va a cumplir esto. Yo no sé qué es esto para ti, que estás esperando, que tienes tiempo esperando, pero si Dios habló algo a tu vida y tú lo pudiste ver, ya ves ese destino, no es cuestión de a ver si no, es cuestión de cuándo. No es a ver si no, es cuando suceda, va a suceder. Dios tiene una palabra para ti, si fue Dios quien la habló, no importa cómo la recibiste. No importa cómo la recibiste. Si Dios te dio una palabra y la creíste, pudiste ver el destino, no te detengas en ese viaje. Amén. Continúa avanzando. Dios te dice, ya viene. Dijera el güero, it's coming. Ya viene. Zacarías oró durante mucho tiempo para poder tener hijos.
Y no es como que él sintió, wow, me siento fuerte, como que estoy ganando un segundo aire. Vieja, ¿dónde andas? Vente para acá y ponte unas flores y una velita por aquí porque me siento muy fuerte hoy. No, no es como que sentía que algo estaba cambiando y esto, lo que sea. No, sino que Dios había asignado el momento exacto. Y cuando ese momento llegó, se cumplió. Y pudieron tener a su hijo, Juan el Bautista. No sé cuál sea tu espera. Tus hijos tal vez. Pero ojalá y pudieras hacer algo conmigo el día de hoy. No esperes a que alguien venga y te dice, así te dice Jehová. Si es un mensaje de Dios, si es una palabra de Dios, es profético. Si Dios te dice, es profético. Sin importar que alguien te diga, así te dice el Señor. Si es una palabra de parte de Dios, abrázala, créela, aférrate a ella. Permite que esta palabra cambie tu vida. Que en este viaje seas convertido en una persona diferente. Eso es lo que hace Dios. Abraham no era el mismo que salió de su tierra, de su parentela. Moisés no era el mismo que salió de Egipto cuando regresó. José no era el mismo que estaba en ese hoyo cuando estaba sentado en el trono. David no era el mismo cuando fue ungido como profeta. Todos tenemos un viaje que marca nuestras vidas, que nos fortalece, que nos prepara, que nos lleva y que nos deja en el punto exacto donde Dios nos quería. Si Dios te ha dado una palabra, mira al destino e inicia esa jornada, inicia ese viaje.